podemos pasar a los mensajes de Tita. ¿Los mensajes sucedieron después de todos estos acontecimientos o en el Claro. transcurso se iban manifestando los mensajes? Yo pienso que hay otro punto que se llama la iluminación y transpiración y Y perfume. perfume, sí. Sí. Hubieron básicamente hechos, ¿no? Que sucedieron, a eso me refería. Justamente en el libro se explica todas estas cosas, ¿no? Okay. Hubieron acontecimientos, ¿no? Que son independientes, tiene relación con los mensajes, ¿no? Pero, por ejemplo, sucedieron, digamos, que en una época, ¿no? La estatua, ¿no? Cuando las monjas estaban rezando el rosario, la adoración eucarística y todo eso, durante el rosario, una de las monjas que estaba frente a la estatua, ¿no? Ve que cambia de color la cara, ¿no? Y eso fue un fenómeno que sucedió. Sucedió que durante un tiempo largo, la estatua tenía un color diferente, la cara y las manos tenían un color muy diferente del resto de la estatua, ¿no? Wow. Entonces, cuando se pregunta al escultor, le dice, bueno, pues lo correcto es que se podría cambiar el color, pero todo un bloque, no solamente una parte, ¿no? Delimitada, Claro, ¿no? Es una cosa rara. claro. Bueno, ahí ve la hermana esta que cambia de color, un poco la cara, se pone más rojiza y comienza a exudar. Y entonces el ángel se le aproxima a la hermana y le dice, mira, la Virgen está muy triste, limpian su sudor. Entonces, bueno, pues en ese momento las monjas ya habían venido porque corrieron a avisar y traían un montón de algodones, comenzaron a limpiar la estatua, ¿no? Y sucedió que había un olor muy especial, no visto, no ese olor básicamente dicen que no había otro similar. Y eso fue percibido por todos los fieles que fueron a la misa. Eso estuvo durante un largo tiempo, no fue, digamos, un día o 2 días, fue más o menos casi un mes. Entonces fue percibido por mucha gente y el olor y el sudor de esta estatua, ¿verdad? Y después también sucedieron otros fenómenos bueno, que se refieren básicamente a las lacrimaciones, que lo hablaremos después, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pasaríamos a la parte, digamos, de otros eventos, ¿no? Hay otros eventos que refieren básicamente o eventos que se puede decir que fueron básicamente tal vez digamos permitidos por la Virgen o por Dios, porque hubieron eventos, por ejemplo, cuando las monjas, cuando terminó días antes de que termine el olor tan hermoso, tan rico que había ahí, el ángel le dice a la monja, le dice a la hermana, le dice, mira, no va a pasar esto del 15 de este mes y ahí termina. Cuando llega el 15 termina, ya no hay olor, pero durante al siguiente día las monjas, durante la adoración que están haciendo, están postradas rezando, y entonces cuando termina de rezar, en frente de cada hermana había un gusano blanco, que se movía raramente, ¿no? Y entonces ellas se asustaron. ¿Y qué pasa? Entonces el padre Yasuda comienza a buscar por ahí en dónde están, buscan, digamos, de dónde cayeron los gusanos. Es que no había ningún lugar. Bueno, eso fue un acontecimiento. Y después, cuando están, digamos, bueno, pues agarraron los gusanos, lo botaron. Y en ese momento, digamos, la hermana recibe un mensaje diciendo, ¿sabes qué? Hay una culebra en el confesionario. Entonces, y ella va y le dice al padre, mire, padre, ¿sabes qué? Parece que hay un reptil ahí. Entonces el padre va y encuentra una serpiente ahí en el confesionario. Le quiero decir que allá en Akita, en ese cerro, hay muchas culebras, pues es una montaña, ¿verdad? Pero bueno, Claro. sucedió que lo encontraron ahí, justamente, pues no sabían cómo había entrado. El padre agarra, lo mata y bueno, eso, ¿no? Son acontecimientos un poco raros. Y último acontecimiento que parece raro también es cuando ellos consagraron. El padre Yasuda, pues con su interés de que esto sea, digamos, una cosa muy bonita, construyó con iniciativa, con ayuda de los fieles, lo que se llama el Huerto de María. Ahora también existe, pero está un poco abandonado. Bueno, entonces cuando inauguran este Huerto de María, ¿no? Entonces hacen la misa ahí. Y cuando la hermana Ángel Sasagawa agarra las velas que estaban, digamos, en vasos, para que no se vayan con el aire,
pues agarra los vasos así y sucede un sonido fuerte y se cortan los vasos, los dos, digamos, justo al ras de la mano de la hermana, ¿no? Se cortan y vuelan. Los pedazos no se encontraron, ¿no? Entonces, es un fenómeno tal vez físico que sucede cuando hay diferencias de temperaturas, sucede, pero es un fenómeno rarísimo, ¿no? En Japón, digamos, lo llaman kaimachi, y es un fenómeno que a veces sucede, pero eso sucedió también ahí, justo cuando la hermana agarra las dos velas, ¿no? Para llevarlas, digamos, ya se había terminado la misa. Son eventos raros que sucedieron, que también pueden colaborar, porque generalmente el enemigo siempre está en donde la Virgen viene, ¿verdad? Exacto. Claro. Bueno, ahora sí podemos hablar de los lloros, ¿le parece? Sí. Los llantos comenzaron el 4 de enero de 1975, el primer sábado del mes, y terminaron el 15 de septiembre de 1981, el día en que se celebraba la fiesta de la Santísima Virgen Dolorosa, de los 7 dolores de la Bienaventurada Virgen María. Entonces fueron 101 veces que sucedió, ¿no? Entonces, y no sucedía en una hora determinada, sucedía, digamos, en diferentes horas. Ahí en las estadísticas que muestro, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? En el cuadro, ¿no? Más o menos cómo se distribuyeron durante los años. Digamos, fueron vistas, presenciadas por muchos testigos que venían, pues se noticiaron de que la imagen estaba, digamos, lacrimeando, y venía mucha gente a ver, ¿no? Entre ellos, pues, uno de los alcaldes de la ciudad de Akita, ¿no? Este señor, ateo, por supuesto, no ateo, sino, digamos, budista, pues ve. Y él da un testimonio, pues, que les ha pedido mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que eso, digamos, esa estatua comience a lacrimar? Y lo raro es que no lacrimeaba, digamos, de cualquier sitio, o sea, salían las lágrimas de los ojos y caían, digamos, como sucedía un ser humano, pues caían por acá, ¿no? Y caían, digamos, al vientre de la estatua y llegaban a los pies, ¿no? Wow. Entonces, y fueron vistos por muchas personas, entre ellas también por un sacerdote de Corea, ¿no? Que vino por la noticia. Él viene, pues, y tiene la suerte de presenciar una lacrimación y toma fotos. Y esas fotos las lleva a Corea, las bendice. Y justamente una de esas fotos fue la que originó, digamos, la causa, se puede decir, el motivo para que, digamos, se orara por la Virgen en la vocación de Akita, pidiendo por la sanación de la hermana, de una hermana que estaba con un tumor canceroso, que hablaremos después, que se sanó y fue, digamos, en Corea. confirmada en Corea. Es uno de los milagros que sellan estos acontecimientos, ¿no? Un tumor canceroso, más o menos de unos 5 centímetros, que abarcaba casi todo el cerebro de la hermana, ¿no? Que se sana de un momento a otro, ¿no? Justamente por esta imagen que el padre lo bendice y lo ponen debajo de la almohada de este hermano. No. Bueno, increíble. Entonces, otro con respecto, digamos, a esto es que hubo varios, entre ellos ingenieros, ¿no? Que eran católicos, pues vinieron noticiados por esto. Y bueno, había un ingeniero que se puso a estudiar, ¿no? Se levantó temprano y comenzó a estudiar a la estatua para ver por dónde estaba el truco, ¿no? Alguien le ponía alguna cosa, algún tubo, algo había ahí, pues estudia y no encuentra nada, ¿no? Y cuando está, digamos, está ahí viendo, comienza a lacrimar la Virgen, y él, digamos, se impacta tanto, se postra que se convierte, ¿no? Era un católico, pero ya no era un católico converso, ¿verdad? Fue de mono para averiguar qué es lo que había allí, ¿no? Y bueno, pues se convirtió. Después hay una conversión también famosa de una señora, del esposo de una señora que tenía un esposo budista, que durante más de 30 años o 40 años, pues el esposo dijo que nunca iba a ser católico, ¿no? Y que bueno, pues aun cuando la señora insista, él no va a ser, definitivamente no. Y bueno, pues le dice, mira, acompáñame a la misa. Pues bueno, él iba, ¿no? Porque tenía que llevarlo en el carro. Van a la misa
termina la misa, le dice, espera, vamos a rezar un ratito. Y el otro, pues, bueno, se queda pues ahí un poco de mala gana y la imagen comienza a lacrimar. Y él dice, ¿qué pasó? Mira, está saliendo. Y se asusta, ¿no? Y bueno, lo toca, ¿no? Toca y sí, son lágrimas y lo prueba. Y era salado, ¿no? Wow. Entonces él inmediatamente se tira al suelo y pide perdón a Dios y pide que se bautice. Es una conversión también buena, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, estas lágrimas fueron tomadas, muestras. En el convento de Akita hay un muestrario en donde de cada día se sacaron muestras y se puso ahí, digamos, digamos, en una caja, ¿no? Con una tapa de vidrio. Están ahí. Y también sacaron muestras que se fueron analizadas en la universidad, en 2 universidades japonesas, ¿no? Y en donde se determinó que eran, digamos, lágrimas humanas y que tenían también DNI humano, por supuesto, y también, digamos, el tipo de sangre, ¿no? Que sí. Bueno, pues que fueron evaluadas, ¿no? Entonces eso es lo que sucedió básicamente con esto de las lacrimaciones, ¿verdad? Que dicho sea de paso, es el único acontecimiento que se muestra ahora en Akita, ¿no? Sí. Y a mí también eso es lo que me hicieron ver, porque incluso la prefectura de Akita, digamos, la oficina de promoción al turismo, publica esto, ¿no? La imagen esta imagen, ¿no? De la Virgen lacrimando, y publica que dicen que hay que ir a ver, ¿no? Porque es una cosa, digamos, rara. Y bueno, pues la gente básicamente va a ver eso, ¿no? Señor, sí, señor Wilson, una pregunta. Tengo entendido que la sangre que brotó, el tipo era AB positivo y coincide con la sangre que también emana de los milagros eucarísticos. Sí, con la sábana de Turín también, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Sí, claro, eso es verdad. Lo leí también en su libro y lo conocía y lo tiene también ahí en el libro. Es importantísimo y interesante. Sí. Claro, hay también digamos el que, digamos, facilitó estos análisis, básicamente es un ateo, ¿no? O sea, que bueno, No, el padre va y busca, digamos, mira que tengo estas muestras, ¿no? Y quiero que se analice. Entonces busca digamos, la oficina de análisis forenses de estas universidades, ¿no? Entonces lo llevan las muestras y bueno, pues después de un tiempo les dan, digamos, los resultados de sus análisis, ¿verdad? O sea, digamos, aquí lo que se analizó no fue un convento, ni una iglesia, ni una, digamos, hospital católico, fue en hospitales totalmente, digamos, seglares, ¿no? Exacto. O sea, no hay excusa, no se puede decir que fue un invento o algo de la fe católica cristiana, sino que realmente fueron ateos y personas nada que ver con la religión que dieron muestra y prueba de todos los datos que usted nos está diciendo. Claro, mire, las pruebas de la sudoración, las pruebas de la sangre y las pruebas de las lágrimas han sido analizadas por institutos forenses, ¿no? Digamos, seglares en Japón, y ellos definieron que eran, digamos, de origen humano. Increíble. Mire, hay básicamente un asunto importante que antes de terminar, por esta parte, digamos, de la lacrimación, es que podríamos adjuntar es lo siguiente. Mire, las lacrimaciones se dieron en el 75 de las lacrimaciones se dieron en 1979, ¿no? Y en 1978 se dieron 12. El resto se distribuyó en los otros años. En 1980 no hubo ninguna lacrimación. Y en 1981 fueron las 4 últimas lacrimaciones. Ahora, con respecto a la distribución de los meses, el mes que se dio la mayor cantidad de lacrimaciones fue julio, seguido de mayo y junio, ¿no? Se dieron 27 lacrimaciones, o digamos en julio, 22 en mayo y en junio. Eso sería básicamente la distribución, ¿no? que se dieron básicamente de la forma como se dieron las lacrimaciones. Ahora quiero decir que durante estas épocas justamente se produjeron las comisiones, las comisiones de investigación sobre los hechos que sucedieron aquí.
Y una de las comisiones fue justamente liderada por el obispo Shira Yanagi en Tokio, y que se encargó a 7 miembros, los cuales no vinieron a Akita, solamente vino el padre evangelista, y terminó diciendo que estos fenómenos eran producto de que la hermana Anya Sasagawa tenía un poder sobrenatural, ¿no? Un poder, digamos, mental, ¿no? Que ella podía mandar su sangre a la estatua y podía mandar sus lágrimas y bueno, entonces, y que esto, digamos, era pues, era explicable. Y bueno, sí, y entonces ellos dieron, la primera comisión dio un informe negativo. El obispo Ito, ¿no? Como supo, digamos, cómo estaba, digamos, la organización de esta comisión, que solamente fue una vez, y que llevaron a la hermana Áñez a Tokio, lo sometieron a una serie de exámenes, ahí básicamente preguntas, un poco que a la hermana lo tuvieron un estrés terrible ahí, que tan es así, cuando regresa tiene que ir digamos, a un hospital para que se trate, porque estaba muy mal psicológicamente, lo habían destrozado psicológicamente ahí. Bueno, lo cierto es de que, bueno, esta comisión, digamos, como el resultado fue negativo, entonces el obispo quiere hacer una investigación más seria. Entonces, él piensa que lo que tiene que hacer la investigación, según el canon de la iglesia, era, digamos, el episcopado, o sea, de Tokio. Y entonces él dice, bueno, se va a consultar a Roma. Y ahí es donde, digamos, consulta y encuentra de que le dicen, mira, y ahí va con este periodista que le digo también, ¿no? Entonces van y entonces ellos le dicen, mira, ¿sabe qué? No, es que la última, digamos, digamos, lo último que estipula el canon es que el obispo de la diócesis es el que tiene que hacer el estudio y dar el veredicto. Wow. No el episcopado. Y nos lo mandan a nosotros para confirmarlo, pero ya si el obispo da el veredicto, ya eso ya es una aparición básicamente aprobada. Porque así se Entonces él regresa, claro, él regresa, ¿no? Y comienza a armar otra nueva comisión. Y esta comisión ya comienza a hacer un estudio más serio. En primer lugar, pues a la hermana lo mandan a un estudio, digamos a especialistas, ¿no? Que estudien si realmente tenía esos poderes, ¿no? En la Universidad de Akita, ¿no? Lo mandan al centro, digamos, psiquiátrico, de estudios psicológicos, ¿no? Y entonces, pues lo tienen un mes ahí haciendo un estudio y determina que la hermana era totalmente normal, ¿no? Que lo único que tenía una sordera, pues, y que era una persona como muy silvestre, no tenía nada. Y además hay otra cosa que evidencia que no tuvo nada con esto, es que la hermana estuvo 400 kilómetros a distancia cuando fue a visitar a sus familiares, y entonces en ese momento también sucedió un evento de lacrimación. Entonces, porque el padre evangelista, que fue el que dijo que tenía poderes esto, él decía que por la cercanía de la hermana, que a un promedio de unos 300 metros, ¿no? Era posible hacer la transmisión de las lágrimas y todo eso. Pero cuando ya sucede esto a los 400 metros, se rompe la teoría del padre evangelista, ¿verdad? Exacto. Y bueno, entonces después de estos estudios que se hacen, de esta comisión, ¿no? Decide pues que eran reales, porque las evidencias, digamos, estaban ahí. Y además el obispo va al centro de la universidad y le dice que, muchachos, miren, ustedes han hecho el estudio, pues yo quiero que me den un certificado diciendo que la estatua ha, digamos, emitido estas lágrimas humanas. Entonces ellos dicen, mire, ¿sabe qué? Nosotros no podemos hacer una certificación, no lo hemos visto. Lo que podemos decirles es que este algodón tiene lágrimas humanas, pero no lo hemos visto. Entonces no podemos darle un certificado de eso, pero sí le podemos dar un certificado de que estas lágrimas, digamos, este algodón tiene, digamos, lágrimas humanas. Bueno, eso es lo que con ese, digamos, esa respuesta, pues ya no puede incluir en un documento, digamos, de ese tipo. Y bueno, él, a pesar de que había recibido la aceptación, la comisión había dicho que sí, mantiene en secreto todo esto. No quiere decir nada. No dice nada. ¿Por qué? Porque estaba presionado, ¿no? Claro. Entonces, él decide
ya llega su edad de jubilación y él se ve, digamos, bueno, se ve presionado tanto por la jerarquía como por su conciencia. Y entonces dice, bueno, pues mi conciencia, ¿no? Entonces él, ya faltando un mes para que se retire, emite la carta pastoral en donde él, digamos, confirma que estos acontecimientos fueron sobrenaturales y da el permiso para que los fieles puedan ir a visitar digamos, hacer las referencias necesarias a la vocación de Akita. Entonces, eso es la carta pastoral donde se acepta, y esa carta también con el expediente todo se mandó a Roma, y bueno, ahí ellos lo llevaron, ¿no? Hay una referencia que no está confirmada por mí, pero es una referencia que se habla mucho, ¿no? Incluso Francis me dijo que no se acordaba de ese punto, pero bueno, hay una referencia donde se dice que el cardenal Ratzinger dijo que eran, digamos, muy similares a los mensajes de Fátima, pero eso no está confirmado, y como la persona que también fue ahí me dice que no se acuerda, pues yo no puedo dar fe de eso, ¿no? Pero hay ese comentario, ¿no? Bueno, eso es lo que... Perdón, señor Wilson, perdón que disculpe que lo interrumpa. De hecho, es el comentario, yo pienso, que más suena y que más se escucha. Incluso yo lo he dicho porque se nombra como una veracidad que el Papa Benedicto XVI, cuando miró, o cuando le estaban diciendo, pero bueno, revisa todo lo que te estamos trayendo, él dijo, pero ¿qué voy a revisar si es la continuación de Fátima? Es lo mismo. Ahora, como usted dice, no nos consta, ¿no? Simplemente es en la veracidad de la palabra que en ese momento sucedió, pero es lo que la gran cantidad de noticias ha estado puntualizando mucho sobre esta intervención, vamos a decirlo así, del Papa Benedicto XVI. Sí. Como digo, yo no puedo dar fe de no eso. No se tiene algo escrito. Yo quería preguntar eso, si había, dónde estaba el escrito, si él dejó algo escrito o algo. Sí, no tengo yo esa referencia. Como digo, el periodista que fue con el obispo Ito tampoco no me confirma eso, ¿no? Porque incluso en el libro del padre Yasuda que escribe no hay nada de eso, pero puede ser, ¿no? Que lo dijo y alguien estaba ahí, digamos, y escuchó, y bueno, pues eso fue, ¿no? Porque esta reunión no creo que fue privada, fue una reunión con el obispo y tal vez su secretario, ¿no? Y hay que considerar también de que digamos, tanto el padre Yasud, el obispo Ito y Francis, pues digamos, ellos estaban en una traducción digamos, al francés, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es que a veces en esas traducciones a veces uno pues no tiene la atención para hacer todo eso, ¿verdad? O sea, yo no le dejo como una posibilidad, sí, pero no he encontrado una confirmación, ¿no? La evidencia. Es bueno saberlo. Fíjese que yo hubiese todavía pensado que era que ya estaba firmado, porque es lo que yo también había escuchado, que era una firmación. Sí, mire, hay muchas cosas que se dicen. Gracias por la aclaratoria, ¿sí? Mire, hay muchas cosas que se dicen con respecto a Akita, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, hay otra cosa que no está confirmada también, es el último mensaje que se habla sobre, digamos, que hay que rezar el rosario penitente y hay que ponerse en ceniza pidiendo perdón, que fue más o menos un mes antes del suceso de la Pachamama, ¿no? Pero ese mensaje también lo he tratado de corroborar. Y aquí hay dos contradicciones. Hay gente muy cercana a la hermana que dicen que no sucedió, pero hay otras personas también que dicen que sucedió. ¿Ya? Entonces, no tengo la colaboración definitiva de eso, pero claro, yo tengo una evidencia que es muy cierta. En Japón no se conoce lo que se llama el rosario penitente. No se dice eso. O sea, y yo quisiera conocer el mensaje en japonés para ver si realmente, digamos, qué significa, cómo lo tradujeron al rosario penitente, porque si encuentro, si la palabra, digamos, dice exactamente penitente, kurushi, que se llama en japonés, entonces eso no existe, digamos, como rosario penitente en Japón. Que yo sepa, no existe. Entonces ahí habría una contradicción que podría decir que a lo mejor fue alterado ese mensaje, ¿verdad? Claro. Por eso digo, hay cosas que a veces lo alteran, ¿no? Hay cosas que hablan y bueno, pues yo he tratado básicamente de mantener una seriedad histórica,
¿no? Y Claro. bueno, pues lo que no puedo probarlo, no No, lo claro, puedo claro. afirmar. Y hay una cosa que es muy importante que tenemos que tener muy en claro. Hay una alergia para lo que es mariano. Sí. Entonces, eso lo tenemos que, y eso, digamos, lamentablemente existe eso. Sí. Pero lamentablemente eso también va contra la doctrina, la sana doctrina, porque en el Apocalipsis dice, apareció una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Y además, también dice en el Génesis, pondré enemistad entre tú y la mujer, ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar, ¿no? Entonces aquí, básicamente, estamos en esa época, la mujer que aplasta la cabeza al demonio. Y si no, Total. y todo, por eso en todos los mensajes que suceden, básicamente apuntan a eso. Hay que ser mariano. Solamente los marianos podemos al menos tener una visión clara de lo que puede decir. Si uno no es mariano, corre el riesgo de caer en el error. Sí. Por eso yo recomiendo a todas mis amistades, ¿no? Que, bueno, hay que ser devoto de María de alguna manera, cualquiera de las vocaciones es correcto. Sí, claro, claro. Mire, con respecto a Quito, es muy difícil que se pueda, digamos, anular. Tendría que ser una cosa muy mala, porque en primer lugar, digamos, no hay nada contradictorio. Son cosas muy cortas. Y digamos, y todo está probado. Exacto. Lo único que sí se puede decir es lo siguiente, de que hay una alergia aquí. Sí. Y la alergia se da básicamente porque el episcopado japonés es, digamos, el furgón de cola, disculpe la palabra, digamos, de la iglesia, digamos, alemana. Los alemanes pusieron mucha plata aquí, incluso destruyeron unas iglesias bonitas para construir unas cosas raras que lo llaman iglesias. Pues bueno, ahí entonces pues, ellos, digamos, metieron mucho el modernismo aquí. La misa católica, digamos, el rito japonés, es un rito muy raro también, ¿no? Y que entonces ellos básicamente tienen esa alergia, ¿no? Pero bueno, hay gente que, yo creo que hay otra razón por la que también sería muy difícil que lo eliminen, porque aquí es un centro, digamos, de ingresos para el convento. ¿Por qué? Porque la gente que va deja una limosna. Claro. Y no deja una cosa pequeña, dejan, ¿no? Claro que ellas, ahorita las monjas que manejan ahí, pues son monjas nuevas, jóvenes, que no han aumentado, sino que, bueno, pues, y bueno, la hermana Áñez fue, digamos, perseguida, ¿no? O sea, todos ellos, todos los videntes de ahí, el padre de Yasuda, todos ellos sufrieron persecución.